escuchar todos juntos la palabra de Dios que está a cargo de nuestro invitado especial el día de hoy, que es el licenciado en Teología Eliel Sánchez. Él tiene su tiempo y pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así es como le han nombrado al mundo en el que vivimos hoy en día. Y bueno, creo que las razones son bastante obvias. Bien, pues el día de hoy quiero darte una breve reflexión acerca de las percepciones que como cristianos debemos tener referentes al cristianismo para no caer en el juego de este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Mi nombre es Eliel, te envío un saludo donde te encuentres y gracias por ver este video. Así que si te interesa, vamos para allá. Y bueno, lo primero que necesito empezar a comentarte es una breve historia. Es una historia que me encanta demasiado. La escribe un autor que se conoce como Edward de Bono. Él es una persona que tiene muchísimos libros, tú puedes revisarlos. Y en uno de ellos, que me parece que es Lógica Fluida, habla acerca de un joven llamado John, un pequeño niño de 7 años. Este niño tiene un grupo de amigos, entre comillas, porque realmente no son sus amigos, ya que constantemente lo están molestando porque pues él tiene una percepción diferente a la que ellos tienen. Y bueno, para no hacerte muy largo el cuento por el tiempo que tenemos escaso en internet, te puedo comentar que estos niños son australianos y en Australia existe moneda de $1 y de $2. Curiosamente, la moneda de $1 es más grande que la moneda de $2. En otras palabras, la moneda pequeña vale más que la moneda grande. Y esto es muy interesante porque los niños se reunían para molestar al pequeño Johnny y le daban a jugar, o más bien le daban a elegir entre las dos monedas y se mofaban diciendo que era demasiado tonto para no elegir la moneda correcta. Te pregunto, ¿cuál hubieses escogido tú? ¿La de $2 o la de $1? Bien, pues ahí tenían al pequeño John encerrado en un círculo y le dieron a elegir entre $1 y $2. Recuerda, la de $2 es más pequeña que la de $1. Y bueno, el pequeño Johnny escogía siempre la moneda grande, la de $1. Y pasaron muchas veces que le hacían este juego y en todas ellas se burlaban del pequeño Johnny y decían, ay, mira qué tonto, se va por el tamaño de la moneda y pues vale más la otra que aunque es más pequeña, y ya sabes, se burlaban de él. Un día decidieron volver a ponerlo en ridículo frente a otras personas y a otros niños, y en eso iba pasando una persona por ahí, un adulto. Los observó, vio cómo se burlaban del pequeño Johnny y molesto le habló a Johnny y le dijo, a ver niño, ven para acá. Johnny corrió hacia él y el Señor le dijo, niño, no seas tonto, tienes que escoger la moneda más pequeña, no la más grande. La más grande vale $1 y la más pequeña vale $2. Sin embargo, Johnny se empezó a reír y le dijo, Señor, eso yo lo sé desde el principio, pero si yo hubiese escogido la moneda de $2, ¿cuántas veces me pudieron haber hecho este juego burlándose de mí? Si fuera así, no trajera todas estas monedas, ya tenía varias acumuladas de tantas veces que le hacían el supuesto juego burlándose de él. Nota la percepción de este niño, muy diferente a la percepción del resto. Te pregunto, a simple vista, ¿con cuál moneda te hubieses quedado tú? Yo sé que muchos de nosotros que conocemos cuánto valen las monedas, diríamos, bueno, vámonos por la más grande, en valor, por supuesto. Vámonos por la de $2. Pero este niño decidió tener una percepción un poco diferente. Y Edward de Bono presenta que esta percepción es muy importante porque es a largo plazo, es en lo que va a pasar. ¿Qué pasaría si? ¿A dónde me va a llevar esta decisión? Y parto de esta breve ilustración para poder preguntarte, y medita un poco ahí donde estés, aunque sea a la distancia. ¿Cuál es tu percepción acerca de cristianismo? ¿Por qué eres cristiano? ¿Te has puesto a pensar? Y si existiera una balanza hoy en día en proporción de valor, poniendo esta ilustración nuevamente, ¿qué vale más hoy en día? ¿Ser cristiano
o ser una persona de mucho éxito en el mundo que desconoce a Dios y que cree que incluso Dios no existe. Bueno, pues pareciera que la balanza está un poco inclinada. Sin embargo, muchos de nosotros debemos tomar la percepción apropiada y decir: yo soy cristiano tanto por el presente como por el futuro. Y esta forma de ver la vida, de ver el cristianismo, es demasiado importante hoy en día porque define muchas de las cosas que tú crees en este momento. Define mucho en tu actuar, en tu pensar, en tu decir, en tu expresión, en la forma de dar testimonio a otras personas. Te pregunto, ¿qué percepción tienes del cristianismo? ¿Lo estás disfrutando? ¿De verdad lo estás disfrutando? ¿O solamente se ha vuelto una rutina por herencia? ¿O solamente se ha convertido en un club social? ¿O solamente lo has limitado a un día? ¿Cómo es tu cristianismo hoy en día? Me gustaría que reflexionaras en esto porque Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, nos muestra cómo Dios en un momento al pueblo de Israel se le presentó para decirle que era necesario que crearan un lugar para que Él descendiera constantemente y habitara en medio de ellos. ¿Cómo está ese lugar que tú tienes reservado para Dios? ¿Cómo lo tienes? Bueno, pues a partir de aquí, de esta serie de preguntas, quiero empezar a desarrollar el tema para que tú y yo entremos en contexto y por favor vayas escribiendo en la parte de abajo, si es que aparecen comentarios, algunas cosas que tú opinas. Te invito a que empieces a comentar aquí abajo esas dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu percepción del cristianismo? Y la segunda, ¿cómo se encuentra tu santuario? ¿Cómo se encuentra tu corazón? Pues la reflexión de este momento quiero dividirla en tres partes. La primera, dialoguemos un poco acerca del pueblo de Israel. La segunda, platiquemos acerca del santuario. Y la tercera, cómo el santuario nos presenta un mapa hermoso para tener una percepción apropiada del cristianismo. La primera de ellas, el pueblo de Israel. A ver, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Tienes que tener esto en mente, esto en un contexto. Estaban en Egipto primero. Dios los saca de ahí para poder ir al desierto y posteriormente llegar a la tierra prometida. Y esto seguramente tú lo has escuchado muchas veces. Pero quiero que notes cómo puede relacionarse con nuestro día a día. Estás en un sitio, ahora estás en otro y pretendes llegar a uno más. Estabas en el mundo, ahora eres cristiano y pretendes llegar al cielo. Piénsalo de este modo, vamos a hacerlo como una ilustración, porque puede resultar muy favorable. Fíjate bien, hoy vivimos en este mundo que te había comentado, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y el pueblo de Israel parece que tenía características muy similares a las que estamos teniendo hoy en día. Bueno, no hablemos tanto del coronavirus y esas cosas, dejémoslo a un lado, pero vamos a centrarnos en aspectos más generales, no tan particulares. Por ejemplo, estando en el desierto, el pueblo de Israel solía quejarse. Solía decir, estábamos mejor en Egipto, nos ha sacado de allá para traernos a morir aquí. Hoy en día, muchos de nosotros podemos estar pensando lo mismo, inconscientemente, claro. Me iba mejor en mi negocio cuando no estaba del lado del cristianismo, o cuando no estaba con Dios, ganaba 3 veces más. Mis compañeros me buscaban más para ir a fiestas y lo que quieras, pero ahora que soy cristiano, ya no tanto. También el pueblo de Israel era ambiguo, a veces estaba con Dios y a veces renegaba de Dios. Recuerda aquellas ocasiones donde sí, Señor, nosotros te serviremos para siempre, y hacían un pacto con el Señor. Y un tiempo después construían un becerro de oro o cualquier otra cosa diciendo, ya no queremos a este Dios, queremos otro porque necesitamos verlo para adorarle. Nosotros hoy en día podemos estar pasando lo mismo. Antes estábamos en el mundo, por así decirlo, y si tú eres una persona que ha crecido en cuna cristiana, felicidades, quizás ya estás en la parte media, ahora vamos a llegar al cielo, vamos para allá todos, pero en este punto podemos estar pasando la misma situación. Bueno, es que a veces sí vamos con Dios, a veces no. Me enfermé, pues voy con Él, vamos a buscarle. Tengo óptima salud, no me acuerdo ni al despertar ni al irme a dormir. No voy a platicar con Dios. ¿Nota cómo puede ser ambiguo? Bueno, pues así el pueblo de Israel también lo era.
Muchas ocasiones nos es muy fácil juzgar al pueblo de Israel y decimos, ¡ay! ¿Cómo es que pudieron hacer un becerro de oro? Bueno, nosotros también hemos hecho cosas que no corresponden a la voluntad de Dios. Y de ellos podemos aprender muchos principios sensacionales. Recuerda, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado, rescatado, protegido, apapachado en el pasado. Y ahora que estamos en un presente, vamos a poder examinar el pueblo de Israel comparado con nosotros a través de la percepción de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Con esto quiero que nos enfaticemos ahora en la segunda parte de esta reflexión y quizás se prolongue un poco más. Me gustaría que en este punto empieces a comentar en la parte de abajo con las demás personas y esto se haga interactivo. Vamos a comentar acerca del santuario. Hay 3 partes que podemos empezar a estudiar del santuario y seguramente con tu pastor o con tus hermanos de iglesia o tú mismo con tu propia Biblia vas a poder extender este estudio de una forma sensacional. En este momento quiero compartirte algunas cosas que son muy importantes y vamos a hacer un repaso general. A ver, no vamos a entrar tanto en el detalle de que si el santuario tiene un paralelismo con el santuario del cielo. No vamos a entrar tanto en detalle teológico. Vamos a hacerlo en una forma más reflexiva. Tenemos al santuario estructurado en 3 partes. Nota lo maravilloso de Éxodo 25:8. El pueblo de Israel, volátil, incierto, complejo y ambiguo, quejándose, haciendo lo que bien le parecía en ocasiones y otras veces muy fiel a Dios, pues claramente necesitaba la presencia de Dios. Y nota el amor del Padre, percíbelo. Éxodo 25:8. Habla con Moisés y Dios le dice, me harán un santuario porque de mi palacio quiero irme a morar con ustedes en ese desierto. ¡Wow! ¿No te parece asombroso? ¿No te parece sensacional? ¿No te parece tan humilde? ¿Tan maravilloso? El creador del universo, el que no tiene la necesidad de estar en un desierto, le pide a su pueblo selecto que vaya a ese desierto y como buen líder no los deja solos, va con ellos. Pero para llegar a ese punto les pide elaborar un santuario. Ahora, en esta sección, considera que no es tan relevante las medidas del santuario, las pieles de tejón, no es tan relevante eso como sí lo es la enseñanza que podemos aprender y aplicar sobre el santuario. Y para poder llegar a esa enseñanza, que es la tercera parte de esta reflexión, necesitamos recordar cada parte de este santuario. La primera de ellas, el atrio exterior. Así lo conocemos. Hoy en día sería como el patio, básicamente. En este lugar existían 2 objetos. El primero, el altar del sacrificio. Ve checándolo con tu Biblia y por favor en los comentarios extiendan este estudio del día de hoy. El altar del sacrificio. ¿Cada cuánto se hacía sacrificio? ¿Por qué se hacía sacrificio? ¿Quién hacía el sacrificio? ¿Cómo se hacían los sacrificios? ¿A qué se le hacía sacrificio? Nota la cantidad de preguntas que puedes extraer de ahí para poder dialogar en la parte de abajo. Bien, pues este altar de sacrificio tiene un simbolismo sensacional. Posteriormente tenemos el abacro, o básicamente una tina donde el sumo sacerdote se purificaba, lavaba su cuerpo, para así poder acceder al santuario, a la parte interna del santuario, por supuesto. Es en esa parte interna del santuario donde se divide en 2. La primera de ellas, lugar santo, y la segunda, lugar santísimo. Ahora, concentrémonos en el lugar santo. Aquí existen 3 objetos. Y recuerda, en los comentarios amplifica este estudio. Por favor, pastores, comenten acerca de cada uno de estos objetos. El primero de ellos, la mesa de los panes. El segundo, el candelabro de oro. Y el tercero, el altar del incienso. Conforme a lo que yo he estudiado, he encontrado algunas simbologías de cada uno de ellos. Por ejemplo, la mesa de los panes, el estudio constante de la palabra de Dios. El candelabro de oro, el Espíritu Santo. Y el altar del incienso, las oraciones.
Y por favor, ayúdenme a comprobar los textos que mencionan que esto es así. Déjenlo en los comentarios. Para poder llegar así a la tercera parte del santuario, la parte más íntima, el lugar santísimo, porque allí descendía la presencia de Dios mismo. Y en esta tercera parte del santuario, la más íntima, se encontraba otro objeto que es conocido como el Arca del Pacto. Tú podrás amplificar este estudio, pero básicamente esta Arca del Pacto es como una caja. Y en esa caja contenía 3 objetos. La vara de Aarón que reverdeció en alguna ocasión en el desierto, el maná que caía del cielo y las tablas de la ley. Cada una de ellas también tiene un simbolismo sensacional que tú puedes empezar a profundizar. Ahora sí, teniendo en mente que el pueblo de Israel venía de Egipto, se encontraba en el desierto, era volátil, incierto, complejo y ambiguo, y Dios tiene tanta misericordia como para descender de su palacio y habitar en medio de ellos en ese santuario. Ahora sí podemos ver la tercera parte de esta reflexión, que es cómo a través de un orden Dios nos da grandes enseñanzas. ¿Y por qué es importante el orden? Bueno, si lo piensas desde el Génesis, nos presenta un Dios de orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y por supuesto tuvo que venir Dios para ponerle orden. Asimismo, el plan que Dios tiene estipulado para nuestra vida y que podamos llegar a Él, lo trazó en orden. Y con esto quiero empezar a invitarte a que tu percepción del cristianismo tenga orden. No vivas un cristianismo a la ligera, no vivas un cristianismo porque sí, no vivas el cristianismo por tradición, no vivas el cristianismo porque ya no hay de otra, no vivas el cristianismo por un solo día. Vive el cristianismo todo el tiempo, pero con un orden. Y el orden que nos muestra Dios a través del santuario es sensacional. Tan solo piénsalo así. Jesús vino a este mundo para dar ejemplo, para rescatar lo que se había perdido, para poder salvar a la humanidad, para poder sanar enfermos, para poder predicar, para poder dejar a los discípulos, para poder formar líderes y que surgieran iglesias, para todo. Y entre ello vino a cumplir paso a paso el orden que tiene el santuario. Piénsalo así, del lugar santísimo al patio o al atrio exterior. Jesús viene de lo más santo, de lo santísimo, para llegar a lo santo, a depender del estudio de la palabra de Dios, a depender de las oraciones y a depender del Espíritu Santo, para después ser bautizado y por último llegar al sacrificio. No hay más, es el orden que Jesús siguió, de la santidad a depender del pan de la palabra de Dios, a depender del Espíritu Santo, a seguir constantemente en oración, y de esto hay registro, por supuesto. Después ser bautizado y por último, el sacrificio. Que gracias a ese sacrificio, todos nosotros somos candidatos a llegar al cielo por gracia. Ahora bien, nosotros como cristianos podemos seguir el mismo orden, ¿por qué no? Podemos hacerlo, solamente que no lo haremos desde la santidad, lo haremos al revés. Primero necesitamos realizar un sacrificio, aceptar el sacrificio. Posteriormente, purificarnos. Esto me suena como un bautizo. Y después, o junto con ello, empezar a las oraciones, la dependencia del Espíritu Santo, al estudio constante de la palabra de Dios. Y estaremos a un paso de contactar directamente la presencia de Dios. ¿Qué percepción del cristianismo tenías hasta ahora? Guardar el sábado, asistir a sociedad de jóvenes, conectarte al culto virtual, ser líder de clubes, aceptar el cargo de mayordomía, aceptar el cargo de X cosa. Amigo, el cristianismo es mucho más que eso. Eso es una pequeña porción. Esa es una pequeñísima porción de lo que es el cristianismo. Porque en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo,
lo que más necesitamos son jóvenes. Jóvenes que no tengan miedo de llamarle al pecado por su nombre. Jóvenes que sean fieles a Dios, como lo es la brújula al polo norte y al polo sur. Necesitamos ese tipo de jóvenes, ese tipo de personas que estén bien orientados. Y qué mejor que guiarte con el santuario para poder decir, ¿en qué punto voy? ¿En qué parte estoy? ¿Estoy dependiendo del Espíritu Santo para el evangelismo? ¿Para proyectos como este? ¿Estoy empezando a estudiar mi Biblia constantemente? ¿Cada cuánto hago mi oración a Dios? ¿Cada cuánto intento comunicarme con Él? ¿Ya realicé mi purificación constante? ¿Ya acepto el sacrificio de Cristo y hago un sacrificio personal? ¿Ya lo hago? Nota qué maravilloso orden. Y si tú lo empiezas a poner en práctica, amigo y amiga, te garantizo que tu cristianismo va a dar un giro total. Y si ya estás en ese punto, te corresponde compartirlo, te corresponde reflejar ese orden, reflejar esa maravilla. Ahora, en esta sección quiero que nosotros podamos abrir una serie de comentarios aquí en la parte de abajo. Pastores, por favor, ayúdenme, inviten a su congregación a dialogar al respecto con base a 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es la percepción que tú tienes del cristianismo? Coméntalo con tus hermanos aquí abajo. ¿Cuál es la percepción que tú tienes del cristianismo? No tengas miedo, platícalo. Mi percepción es ser feliz. Mi percepción es ayudar al prójimo. Mi percepción es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Coméntalo. Probablemente a otra persona le puede ayudar. Lo segundo, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión de este orden que podemos ver a través de la luz del santuario? Seguramente tienes una opinión. Y esto no lo digo yo. Por favor, coméntame aquí abajo quién es el autor que habla al respecto de este tema. ¿Quién es el autor que hizo esta investigación y encontró que este orden refleja un mapa preciso de la vida de Cristo y que nosotros podemos seguir también? Ayúdame en los comentarios. ¿Qué opinas? Y si conoces al autor que habla de esto, coméntalo en la parte de abajo, por favor. Y por último, y tercera y última pregunta. ¿Cuál sería uno de los consejos que tú le podrías dar a un joven, adolescente o joven adulto que tiene una percepción de cristianismo diferente a la tuya? ¿Cómo llegan a un acuerdo? ¿Cómo platicarías con esa persona? No todos tenemos las mismas percepciones. Lo importante aquí es que podamos llegar a la unidad, que a pesar de las diferencias, podamos regirnos por los textos bíblicos, por lo que Dios quiere en su palabra. No es el cuerpo humano según Eliel, la mente según yo, el dinero según yo, no sé, la familia según yo, la salud según yo. No es eso. Es la mente según Dios, el cuerpo según Dios, el cristianismo según Dios. No es el cristianismo según el pastor, según el director de jóvenes, según el departamental, según el predicador, según el líder de jóvenes. No es según tú, es según Dios. ¿Cuál es tu percepción del cristianismo según Dios? Con esta breve reflexión me despido. Saludos a todos ustedes, les envío un fuerte abrazo y pues nada, que vaya genial. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias al licenciado Eliel por recordarnos la importancia de tener una vida cristiana. Que nos acompañen este próximo viernes a las 7 de la tarde para poder conectarnos con nuestro Dios a través de la recepción de sábado. Muchas gracias y les invitamos para que juntos vayamos en oración para terminar con este culto de oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias porque sabemos que sin duda alguna tú nos acompañaste en cada minuto de esta programación. Bendice a cada uno de los hermanos y que Señor, todas las actividades que hagamos sean para honrar y glorificar tu santo nombre. Te lo ponemos todo en tus manos, en Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos.